Bienvenidos a la historia en violeta. Hoy hablaremos de momias. Por fin ha llegado esa época del año que tanto nos gusta a los que siempre vivimos en la tristeza y la desolación, aquellos que tuvimos un pasado emo, aquellos que amamos a Tim Burton y aquellos que amamos Halloween. Seguramente, dependiendo del sitio en el que vivas, pues le llamarás Halloween, o le llamarás Samhain, o le llamarás Día de Muertos, o Todos los Santos, en fin, un montón de nombres. Lo que todos sabemos es que por fin ha llegado esa época en la que lo misterioso, en la que la vida y la muerte se dan la mano por un breve tiempo y suceden cosas un poquito mágicas y especiales que a veces pues no podemos explicar. Por eso quiero aprovechar la ocasión para hacer el primer especial de este canal, aparte del especial de 100 suscriptores que ya hice, y mostrarte 5 momias femeninas que quizá no conocías y que a mí particularmente me parecen súper interesantes. De estas momias a veces no conocemos la identidad en concreto, pero sí que ha ayudado a los investigadores y a los historiadores a conocer el modo de vida de diferentes culturas en distintos momentos del tiempo. Y aunque, como ya te he dicho, algunas de estas momias no tienen nombre concreto, también merecen su lugar en este canal. Antes de empezar, quiero ponerte en sobreaviso, y es que es probable que algunas de las imágenes que vaya a mostrar no sean del todo agradables. Ten en cuenta que al final estamos hablando de momias, y si yo haciendo este vídeo pues me he traumatizado un poquito para el resto de mi vida, si tú eres un poco sensible o quizá un poco aprensivo o aprensiva, quizá lo que vayas a ver a continuación no sea para ti. Quien avisa no es traidor. Así que si te parece bien, ¿empezamos? La Bella de Lowland es una de estas mujeres que suscita muchísima curiosidad a los investigadores. Se cree que vivió durante la Edad de Bronce y fue descubierta en 1980 en China, en la Ruta de la Seda. Se cree que cuando esta mujer falleció rondaba aproximadamente los 40 años de edad. Su muerte probablemente se debió a causas naturales provocadas por una enfermedad pulmonar, y su momia se conserva hoy en día gracias a las condiciones atmosféricas del lugar. De hecho, la tierra árida y seca en la que se encontró fue capaz de preservar tan a la perfección su cuerpo que incluso podemos observar detalles tan minúsculos como sus propias pestañas. Además, sabemos que tenía el pelo rojo y los ojos azules, lo cual a los investigadores les extrañaba mucho porque evidentemente estos rasgos a priori no concuerdan para nada con los habitantes de China. Esta posible presencia de caucásicos en China era algo que al gobierno nativo no gustaba mucho, y durante muchísimos años el gobierno chino prohibió que se hablase de esta investigación para evitar problemas raciales con pueblos como los uigures, que son un pueblo proveniente de Turquía pero que se consideran a sí mismos como nativos de China. Por fortuna, esta prohibición finalmente acabó por levantarse y los investigadores pudieron seguir investigando a la Bella de Lowland. ¿Qué fue lo primero que investigaron estas personas? Pues evidentemente la proveniencia de la momia, ¿no? Su ADN, ¿era china, era turca? Pues se cree que ni lo uno ni lo otro. Se piensa que esta mujer atravesaba la Ruta de la Seda en algún tipo de migración que no pudo concluir porque desgraciadamente murió antes de llegar a su destino. Además, durante el análisis de la ropa también se concluyó que sus zapatos estaban súper desgastados y habían sido cosidos varias veces, lo que quizá concuerda muchísimo con esta migración, porque quizá esta mujer era pobre y por eso migraba y no se podía permitir comprarse unos zapatos nuevos. La Bella de Lowland todavía se sigue investigando y estoy segura de que en un breve periodo de tiempo nos va a dar muchísimas más sorpresas para acercarnos un poquito más, si no es a su identidad, al menos a una posible construcción de su historia. La reina Ti era esposa de Amenofis III y, a diferencia de otras grandes esposas reales que hemos visto anteriormente en el canal, no tenía un origen real, sino un origen noble.
Seguro que la sitúas mucho más en la historia si te digo que era madre de Akenatón, que cambió el culto de Egipto a Atón y provocó con ello el cisma de Amarna. De este cisma, de hecho, ya te hablé en el vídeo de Nefertiti, por si quieres echarle un ojo y saber más. La tumba de Ti se encontró en el Valle de los Reyes prácticamente intacta y se pudo identificar gracias a la tumba de su nieto Tutankamón, donde se encontró un mechón de pelo que pertenecía a ella, y con esto pudieron recrear la secuencia de ADN que los relacionaba a ambos. De hecho, este mismo mechón de pelo también ayudó a identificar a la momia que se conoce como la Dama Joven, cuya identidad concreta no se conoce todavía, pero sí que se pudo relacionar con esta familia. Una de las características de esta momia es que todavía conservaba su pelo cobrizo, su pelo rojo, porque pertenecía seguramente al conocido como clan de Catrina. Este clan de Catrina es una de las 7 Evas mitocondriales, uno de los 7 linajes maternos principales de los que teóricamente desciende toda la humanidad. Estas supuestas descendientes de Eva fueron nombradas por el genetista Brian Sykes según los haplogrupos a los que pertenecían. Estos nombres son todos nombres de mujer y es un invento de él mismo, que de hecho estos grupos, estas grandes madres de la humanidad, pasaron de ser 7 a ser 29. Te hablé un poquito de todo este tema de una manera super light en el vídeo que hice de Eva, por si quieres echarle un vistazo, pero te invito además, si eres un fan de la genética, a que investigues más al fondo, porque es un tema que a mí me parece súper interesante. Ahora, eso sí, tienes que echarle una tarde entera, pero bien. 1993 fue un año lleno de desgracias como la Macarena, esa canción horrible que por alguna razón que no entiendo sonó en todo el mundo, y mi propio nacimiento. Pero también fue un año de cosas extraordinarias como el hallazgo de la princesa de Ukok, también conocida como la Dama de Hielo. Se trata de una mujer que se encontró en Rusia y según los análisis que realizaron sobre su momia, pertenecía seguramente al pueblo escita, que es por cierto el mismo pueblo al que pertenecía Tomiris, de la cual también os hablé en un vídeo. Sabiendo cómo se las gastaba la reina de los masajetas, creo que podemos comprender un poquito más lo poco que nos ha llegado sobre la Dama de Hielo. Se cree que vivió entre los siglos VI y II en la estepa siberiana y además se encontró en una tumba de madera bajo un montículo enorme de piedras. La momia de hecho se conservó gracias al agua y a la nieve que se filtraron dentro de la tumba y después se congelaron, de forma que todo se mantuvo prácticamente como en el primer día. Por los objetos encontrados dentro de la tumba de la Dama de Hielo, se cree que esta tuvo un alto rango social en su tribu y probablemente fuese una sacerdotisa. Su cuerpo llevaba, cosa que llamó bastante la atención a los investigadores, un montón de tatuajes. De hecho, lleva tatuado un ciervo en uno de sus hombros y también lleva tatuadas las muñecas y también uno de sus pulgares. Y además se cree que murió entre los 20 y 30 años de edad, probablemente a causa de un cáncer de mama, aunque también por las heridas que presenta la momia, se cree que uno de los motivos pudo haber sido una caída. Para esta momia me veo en la obligación de avisar antes de explicarla, a pesar de que al principio ya os he dicho que a lo mejor algunas imágenes que esté mostrando pueden no ser muy agradables. Esta en concreto puede herir sensibilidades, ya que se trata de una momia dentro de otra momia, es decir, un feto, un nonato que murió en el interior de su madre cuando ésta estaba embarazada. La mujer falleció y con ella también falleció un bebé que nunca llegó a nacer. Por eso mismo, si por lo que sea no deseas ver esta parte del vídeo, pues te invito a que adelantes un poquito hasta la siguiente momia y nos vemos en un par de minutos. El Museo de Varsovia hacía muchísimos años que tenía una momia a la que siempre había calificado como un sacerdote, un hombre, pero del que tampoco se sabía mucho más.
Pero en 2021 se dieron cuenta de que esta momia no era un sacerdote, sino que era una mujer, que era una señora que además llevaba un feto dentro de ella. Esto se debe a que a veces los vendajes y el estado de conservación de las momias no permite identificarlas al 100%. Esta mujer falleció en el siglo I a.C. cuando tenía entre 20 y 30 años y estaba embarazada de 7 meses. El proceso de momificación egipcia, es decir, el proceso de momificación de esta mujer, es de sobra conocido. Pero claro, ¿cómo se conservó el feto? Durante el proceso de descomposición tienen lugar una serie de reacciones químicas y cambios de pH que a veces pueden dar lugar a momificaciones naturales. Esto, unido además al proceso de momificación de la madre, permitió que el feto también se conservase momificado dentro de ella. No obstante, la momificación de este nonato se conserva únicamente en lo que es la estructura, es decir, los huesos realmente sí que desaparecieron, y como desaparecieron, los investigadores en las diferentes pruebas con rayos que realizaron nunca lo llegaron a ver porque no había realmente nada que ver, sino que solamente se conserva la forma de su cuerpo, no su interior. Una de las preguntas que se planteaban los investigadores era el por qué durante el proceso de momificación de la madre no se había extraído el feto. Esto es algo que no se sabe con certeza y se dan dos posibles hipótesis para este acto. La primera es una cuestión puramente religiosa, igual por lo que ellos podían creer, pues el feto, si había muerto dentro de la madre, no se podía extraer, sino que tenía que ir con ella al más allá. Y una segunda posible opción es que quizá extraer este nonato era demasiado tedioso y los encargados de la momificación prefirieron mantenerlo dentro de la madre. Juanita era apenas una preadolescente cuando se presentó como ofrenda en una celebración inca. Fue encontrada en 1995 en el volcán Ampato, situado en el actual Perú. El frío que hace allí en las montañas permitió la congelación del cuerpo y la presentación no solamente de su estado físico, sino también de su ropa e incluso de todo lo que había dentro de su estómago, lo que, a pesar de sonar un poquito desagradable, da muchísima información sobre la alimentación que tenían los incas y especialmente sobre la alimentación de aquellas personas que se ofrecían como ofrenda en los rituales incas. Durante toda su vida, Juanita comió un montón de patatas y de cereales, pero aproximadamente un año antes de su muerte, su dieta cambió por completo y empezó a tomar proteínas de animales y maíz, que se consideraban de una mejor calidad. Curiosamente, dentro del cuerpo de Juanita también se encontró coca y alcohol, lo cual no es un ejemplo a seguir para cualquiera que esté viendo este vídeo. La joven tenía una dentadura perfecta, muchísimo mejor de la que tengo yo ahora y sin brackets al natural, y además se cree que no había sufrido ninguna enfermedad grave durante su corta vida. Llamó muchísimo la atención que Juanita sostenía un cordón umbilical que se cree que podría haber sido el suyo propio, lo cual quizá nos indicaría que el sacrificio de Juanita había sido establecido en el momento en el que ella nació, es decir, que en cierto modo durante toda su vida la habían preparado exclusivamente para el momento de su muerte. En el lugar de su fallecimiento también se encontraron diversas ofrendas como estatuillas de oro y plantas. Y se cree además que Juanita murió de un golpe en la cabeza que habría provocado una hemorragia interna que habría tenido como consecuencia la muerte de la pobre Juanita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis ayudarme a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, podéis dejarme un comentario aquí debajo con las impresiones o las opiniones que tengáis al respecto. También podéis darme un like y compartir este vídeo con las personas a las que creáis que le puede interesar. Os deseo que tengáis una noche terrorífica a la par que genial y os mando un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.